presentar a partir de este momento. Disculpen. Vamos presentando. Ok. Perfecto, esta ventanita, compartimos. Christopher, ¿se aprecia la ventana en este momento? Muy bien, ok, te agradezco. Vamos a ver. Sí, estamos muy bien. Ok. Perdón, un ratito, voy a presentar. Se está apreciando la diapositiva, ¿no, Christopher? Sí. Ok, perfecto. Bien, entonces para ir pasando las diapositivas poco a poco. Listo, disculpen más bien el hecho de he intentado nuevamente hacer la presentación con el PowerPoint como corresponde, pero no me lo permite, por esa razón la voy a hacer en esta presentación. De todas maneras, igual tienen en PDF la presentación en el Classroom. En el Classroom del curso ha sido colgada ya el día de hoy, lo tienen a la mano. Bien, partamos del hecho de lo que vamos a hacer en este momento es el protocolo y el proceso de la confección de la base metálica en el laboratorio. Realmente este es un trabajo que lo realizan los técnicos dentales especializados justamente en la confección de prótesis parcial removibles metálicas. Este es un proceso que no lo realizan todos los técnicos dentales, partamos por ahí. El primero, tienen que ser preparados en todo lo que es realmente la biodinámica que nosotros trabajamos en la parte clínica para que puedan entender cómo es la confección de una prótesis parcial metálica. En la parte de la teoría hemos prácticamente invertido esta parte porque esto debió ser dado antes que justamente ustedes hicieran la impresión extremo libre por una sencilla razón, que se tiene que conocer todo el protocolo de la confección de la base metálica para entender que con la base metálica es que se continúa el proceso. Esta parte teórica yo la he dejado para después de la impresión extremo libre por la sencilla razón de los tiempos y los problemas que estábamos teniendo con la realización de las clases, pero debió ser dada con anticipación a la prueba, a la impresión del extremo libre. Bien, entonces vamos a comenzar con el protocolo y el proceso, cómo se realiza este trabajo. Ante todo, en la diapositiva, en la parte izquierda, pueden apreciar ustedes un paralelígrafo con un modelo montado en el paralelígrafo. Ese modelo montado es el modelo que nosotros hemos realizado en la clínica, es el modelo ya definitivo que nosotros estamos enviando al técnico con la preparación bioestática con la finalidad de que se confeccione la base metálica. ¿Qué cosa es lo que hace el técnico? El técnico, una vez que lo recibe, empezando, va a hacer una crítica, y esto es importante que ustedes como clínicos lo puedan entender. Va a ser una crítica al modelo que hemos tomado. Entonces, si es un modelo que ha sido confeccionado con un material que no es el más adecuado, un alginato que no sea de buena calidad, o que no hayamos tomado una impresión definitiva con un elastómero, lo que va a suceder es que el modelo no va a reflejar realmente o va a tener muchas imperfecciones que el técnico o las elimina o se comunica con el odontólogo para decirle que tiene que repetir el modelo porque hay áreas que no se ven. Por esa razón es muy importante que nuestra impresión definitiva, una vez ya realizada la preparación biostática, sea lo más exacta y reproducible posible de la boca de lo que el paciente presenta. Una vez que hemos tomado esa impresión, tenemos que ser autocríticos con esa impresión y verificar si es que esa impresión que hemos tomado, sea con alginato, sea con un material elastomérico,
reproduzca exactamente lo que nosotros hemos visto en la boca, porque muchas veces salen algunas burbujas, se rasga ligeramente y eso se reproduce en el modelo. Recuerden que el modelo que vamos a enviar al laboratorio es un modelo en yeso tipo 4. Ese modelo yeso tipo 4 debe de reflejar exactamente lo que la boca tiene, para después no estar teniendo inconvenientes para poder criticar la labor del técnico y deberíamos de pensar en autocriticar nuestra labor, ¿no? Entonces, una vez que el técnico ya nos acepta el modelo como tal, recién entra al proceso de laboratorio. Y lo primero que va a hacer el técnico es verificar el diseño que hemos hecho. Entonces, en base a ese diseño, él lo coloca el modelo en el paralelígrafo y va también a verificar que las áreas de retención que nosotros hemos definido para definir justamente ese diseño sean las mismas que está observando él en el diseño. Por esa razón, tiene que poner al modelo en el paralelígrafo y verificar todas las áreas que él en ese momento está obteniendo. Una vez realizado y aceptado este modelo tiene que ser duplicado. ¿Qué significa duplicarlo? Significa que el técnico no va a trabajar directamente en el modelo que le hemos enviado. Él tiene que confeccionar un modelo de otro material. Para eso se utilizan gelatinas, como se puede apreciar en la diapositiva de la derecha, y existen muflas, como las ven, muflas especiales plásticas, donde se coloca el modelo y se hace un vaciado con esta gelatina. Esta gelatina es un material termoplástico, en realidad el cual se mezcla y una vez que nosotros podamos, en realidad no es termoplástico, sino es como el alginato, es un material hidrosoluble, disculpe la palabra, hidrosoluble, el cual va a reproducir exactamente este tipo de modelo que nosotros le hemos enviado. Se puede trabajar también con siliconas, con algún tipo de siliconas que reproduzca al modelo y podamos obtener un modelo duplicado de la misma forma. Inicialmente mencioné termoplástico porque hay unas gelatinas que se han utilizado por mucho tiempo, la cual se derrite en temperatura directa al fuego en unas pequeñas ollitas y así como se está viendo que se coloca sobre estas muflas, de la misma forma, con esa gelatina, se vaciaba sobre estas muflas preparadas especialmente para ello y se sacaba un modelo con esta gelatina, ¿no? Es algo muy similar a lo que es el alginato, ¿no? Recuerden que el alginato es un hidrocoloide de tipo irreversible. En el caso, este tipo de gelatinas son también hidrocoloides, pero de tipo reversible. Antiguamente en la clínica odontológica se utilizaban como materiales de impresión, pero requerían una infraestructura mucho más compleja, con cubetas preparadas especialmente para que ingrese agua fría y pueda circular dentro de la cubeta. Era un tema muy complejo el que el hidrocoloide reversible nos producía para poder obtener modelos definitivos, ¿no? Muy buen material en su época, pero por la complejidad se ha ido dejando de lado y las siliconas o los elastómeros en general lo han venido a reemplazar. Bien, entonces, entendiendo esto, con este tipo de materiales, lo que se va a obtener es un modelo, o sea, una impresión. Ahí tienen ustedes la impresión que se ha obtenido con este tipo de material y lo que se está haciendo es limpiar esta impresión, porque de todas maneras el modelo, querramos o no, siempre tiene imperfecciones en la superficie y hay que, con una sustancia que sea saponificadora, saponificador significa que puede limpiar la superficie grasa de todo elemento, se pueda limpiar la impresión que se ha obtenido. Esa es la impresión que se obtiene con estas pequeñas muflas y lo que se va a hacer es un vaciado en el nuevo material que es con el cual el técnico realmente va a trabajar. Este material es un material que puede resistir muy alta temperatura. Ahora, este material
que es un material que resiste justamente la inclusión en hornos de alta temperatura, nos va a permitir ser la base para poder colocar y hacer el colado del material. Quiero retroceder una diapositiva al respecto porque estaba olvidando comentarles algo. En el modelo definitivo que el técnico ha paralelizado y ha identificado todas las áreas retentivas y no retentivas del modelo, es donde realmente comienza a hacer la aplicación justamente de bloqueos con cera de las zonas a las cuales no se debe de ingresar con el material de colado, en este caso con la liga metálica del cromo cobalto. Por esa razón es que el duplicado ya se hace con estas áreas que hayan sido previamente bloqueadas, ¿no? Continuamos entonces. Entonces, este modelo que vamos a obtener va a ser un modelo que ya es un modelo modificado. El material con el que se basea este modelo se conoce como revestimiento. El revestimiento existe en distintas concentraciones o tamaños de partícula, por lo cual depende del material con el que se va a trabajar. Ustedes están viendo ahí un revestimiento de color plomo. Hay un revestimiento de color melón, más o menos por decirlo así, un color naranja claro, muy claro, que es revestimiento con la finalidad de hacer colados en oro, que era el que se utilizaba. Este es un revestimiento ligeramente más grueso que es preparado específicamente para cromo cobalto. Como les decía, este es un material de alta resistencia a lo que es la temperatura. Es muchas veces, para que ustedes tengan idea y comparación, es como los ladrillos refractarios que se colocan en los hornos de barro. Normalmente cuando se hace un horno de barro, en la parte interior hay que colocar un material de ladrillos que permitan resistir alta temperatura y no se quiebren. Este material cumple la misma función. Al final de cuentas, también el revestimiento es un material de tipo refractario, o sea, resiste muy alta temperatura. Una vez que nosotros ya tenemos el vaciado de este modelo, hay que secarlo, por supuesto, ¿no? Y para eso existen hornos de secado. El horno de secado no cumple la finalidad de endurecer para nada el modelo, simplemente es tratar en lo posible de que el fraguado que se pueda haber realizado en este revestimiento elimine la cantidad necesaria de agua y que el modelo esté completamente seco. En realidad, este material es mal llamado yeso. O sea, ese es un nombre que muchas veces con el cual lo van a conseguir, ¿no? Como yeso, pero es un yeso refractario. En realidad no es un yeso. Endurece como el yeso, cierto, pero no fragua, porque no forma realmente cristales. Por esa razón conserva mucha agua muchas veces y por esa razón hay que introducirlo en estos hornos de secado, que debe ser a una temperatura no muy alta, a 70 grados centígrados aproximadamente, durante unos 30 minutos. Una vez realizado eso, hay que endurecer el modelo en frío por alrededor de 20 minutos. Para eso existen sustancias especiales que endurecen la superficie de este material porque si no sería tremendamente poroso, porque como les digo, no es un material que fragua y por esa razón la superficie es una superficie como si fuera de un pequeño talco, llamémoslo así, y tiene que ser endurecido. Una vez que ya este material ha sido sometido a esta sustancia de endurecimiento después de haber sido desecado en los hornos, recién tenemos el material listo para poder comenzar a encerarlo. Y aquí es donde se comienza la parte técnica de aplicación de los elementos en cera que van directamente sobre este modelo ya preparado especialmente para ello. Lo primero que se debe de hacer es, antiguamente todo esto se hacía a mano alzada y la habilidad del técnico tenía que ser muy grande. Las empresas para laboratorio
ahora preparan ceras preformadas, como la que se aprecian en la diapositiva del lado izquierdo. Pueden apreciar ahí como unas líneas pequeñitas, que parece un espinazo de pescado, llamémoslo así, que son los brazos retentivos de los retenedores, por decir. De la misma forma sucede con los conectores mayores. Ese conector mayor que ustedes están viendo ahí ya es una cera preparada especialmente, la cual se ha adicionado sobre la superficie del modelo. Y lo que se está haciendo es colocar simplemente y adaptarla sobre la superficie ya preparada para que esté bien adaptada. En la parte del lado izquierdo pueden apreciar que los retenedores todavía no han sido colocados. En la parte derecha tampoco, en este caso es una clase 2, modificación 1, ¿no? Pero en el lado derecho ya se puede apreciar la colocación de los retenedores. Vemos claramente cómo simplemente se corta un pedacito de esas láminas preformadas y se adapta sobre la superficie del modelo. Las áreas que no están consideradas dentro de estas preparaciones, como por ejemplo los apoyos o los conectores menores, los trabaja el técnico ya directamente, como por ejemplo esos pequeños puntos azules que pueden ver sobre la superficie de la zona de lo que vendría a ser la rejilla, que van a ser áreas retentivas para la parte del acrílico. Una vez que ya el técnico ha terminado la parte del encerado sobre la superficie de este modelo, lo que va a hacer es colocar lo que se conocen como bebederos. Estos bebederos son de distintos tipos. Hay bebederos principales, como el más grueso que ven ahí, que es por donde va a ingresar la liga metálica. Hay bebederos secundarios que se colocan a distancia y también tenemos respiradores. El respirador es un bebedero adicional que va del bebedero principal a alguna parte del material que se va a vaciar sobre este modelo. Cumple la función justamente de permitir que una vez que la cera se ha eliminado, actúe como un elemento de fuga de los gases que se producen al momento del colado propiamente dicho. Todos estos elementos pasan a ser muy importantes por el hecho de que en el momento del colado es un momento muy rápido en la que se trabaja a muy alta temperatura y mediante presión centrífuga se logra hacer que la liga metálica que está en estado líquido pueda ingresar a todas estas áreas de tremendo detalle que se han logrado en el encerado, ¿no? Ahí pueden tener otra visión de la colocación de los bebederos, tanto el bebedero principal como los bebederos secundarios, el cual va a dirigir justamente la liga metálica hacia las zonas talladas. Algunos detalles importantes, ¿no? Vean ustedes cómo es que se están haciendo los retenedores. Ahí se está trabajando, por ejemplo, no, en el lado izquierdo creo que también había uno, a ver, déjenme revisarlo. En el lado, no, se está trabajando con 3 retenedores circunferenciales, ¿no? Los cuales tienen su brazo retentivo, su brazo opositor, su apoyo y su conector menor unidos al conector mayor, elementos que ustedes ya conocen. Entonces, ¿qué está haciendo el técnico en este momento en cera? Está llevando a la práctica, llevando a la realización del modelo que ha sido diseñado en el modelo definitivo. Una vez que ya está completamente encerado, como en el lado izquierdo, lo que se tiene que hacer es pasar a hacer un investido también con revestimiento. Para poder hacer eso, lo primero que se coloca es el embudo por el cual va a dirigirse justamente el material que va a llevar la liga metálica. Entonces lo que se está haciendo es pegar un embudo al bebedero principal. Yo quiero que ustedes aprecien ahora que hay una vista lateral en la cual se puede apreciar el embudo, cómo lo están colocando. Son elementos plásticos preformados, los cuales se colocan sobre los bebederos principales. Una vez colocado este embudo, se vuelve a llevar a estas muflas y pueden apreciar
que la mufla cubre completamente el modelo. Recuerden que este es un modelo de revestimiento especialmente preparado con esta finalidad. Entonces se coloca en estas muflas plásticas y lo que se va a hacer es un nuevo vaciado. Este vaciado va a ser también con revestimiento que tiene que ser revestimiento del mismo tipo. Recuerden que el factor de expansión y contracción de los materiales tiene que ser el mismo, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo en este momento al lado izquierdo es vaciar el modelo con nuevo revestimiento y cubriendo toda la superficie de revestimiento de cera que estaba por debajo del embudo. Se le coloca material solamente hasta la zona del embudo, ¿no? Como verán, este tipo de materiales se ubican sobre estas muflas plásticas, las cuales se retiran. Anteriormente, cuando no existían este tipo de materiales tan sofisticados y tan bien preparados como ahora, se utilizaban elementos plásticos, pero que se les colocaba una lámina de asbesto en la superficie con la finalidad de que estos materiales pudieran ser colados en anillos grandes de metal, los cuales se podían colocar directamente sin que haya algún tipo de problemas de contracción y expansión, la cual el asbesto compensaba al momento de realizar este tipo de colados. ¿Cuál es el problema con el asbesto? Es de que es un material cancerígeno, como todos sabemos, ya no se utiliza ni siquiera en las construcciones de casas, es un material que produce muchos problemas a nivel pulmonar, y por esa razón este tipo de materiales se han ido tomando en desecho. Y ahora lo que se hace es utilizarlo directamente con este tipo de revestimientos que han sido mejorados y endurecidos. Son revestimientos muy endurecidos que permiten trabajarlos directamente. Entonces, ¿qué se hace con este nuevo revestimiento? Si ya sabemos que este tipo de revestimientos, que no fragua, sino de que endurecen realmente y que tienen gran contenido de agua, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues llevarlo nuevamente al horno, y aquí sí, en este caso, vamos a tener un proceso similar de desecado de esa parte, pero ojo, recuerden que la parte interior, después de haber endurecido, tiene la cera del material que ha sido conformado en toda esta superficie. Entonces, lo que va a suceder también es que esta cera se va a derretir y por consiguiente hay que hacer la eliminación de esta cera. Lo que va a suceder dentro de la parte interior es de que esta cera, al derretirse, va a dejar un espacio, y por esa razón este espacio es en el cual va a ingresar el material metálico que va a ser fundido. Entonces, retrocedo al anterior para que quede claro. Una vez que se ha colocado la segunda parte del revestimiento en estas muflas, se le tiene que retirar el cono preformado. Una vez retirado el cono preformado, se introduce al horno con doble finalidad. La finalidad primaria de desecarlo y la segunda de eliminar la cera interior, que es el tallado que ha hecho el técnico. Estando de esta forma, listo, perdón, pasamos a la siguiente, podemos apreciar un horno ya más sofisticado en el cual se va a colocar a temperatura de fundición del metal. O sea, el material que va a ser colado, o sea, estas muflas que nos permitieron crear estos cilindros de revestimiento, deben de estar a la misma temperatura que el material de colado. Como el material de colado es muy duro y tiene que ser colado a alta temperatura, para eso se utilizan sopletes, como se ve en la foto de la derecha, de oxiacetileno. Estos materiales son los que muchas veces utilizan los soldadores que trabajan con soldaduras de carros, para que tengan una idea, la cual eleva alta temperatura al material, que es muy duro. Estamos hablando alrededor de 800 a 900, hasta 1200 grados centígrados a veces, dependiendo del material, y o en todo caso 1600, 1800 Fahrenheit,
que son las temperaturas en las cuales se trabaja, y lo que se hace es derretir completamente este material. En el lado derecho van a ver ustedes una especie de reservorio donde se han puesto los materiales que se van a utilizar, ¿no? Lo recomendable es no utilizar el material ya colado previamente, aunque ahí en la fotografía se puede apreciar un botón en forma de cono que debe haber sido de un colado previo. Como máximo se dice de que debe ser un segundo colado y no más. Pero también se pueden apreciar botones nuevos, que son como pequeños cilindros, los cuales se están colocando sobre este reservorio. Cabe notar que estos reservorios, en los cuales se está colocando el tipo de metal que se va a utilizar, que es la aleación de cromo cobalto básicamente, no es la única aleación con la cual se trabaja. Hay varias aleaciones, hay aleaciones ligeramente blandas que se utilizan para prótesis fija, otras medianamente duras para prótesis parcial. Deben de ser fundidas y por ende el reservorio también debe de ser de un material refractario. Eso que están viendo ahí son ya reservorios de material refractario que donde se coloca el material se va a colocar alta temperatura para que eso se vuelva al estado líquido. En la parte anterior de ese reservorio hay un pequeño orificio. Ese pequeño orificio es por donde va a salir la liga metálica a través del centrifugado que se realice del material. Entonces, hay dos cosas aquí. La primera es, si ustedes ven al lado izquierdo, tenemos que tener la temperatura adecuada acorde con la temperatura de fundición. Por esa razón, ambos elementos en este momento en el laboratorio tienen que estar a la misma temperatura. ¿Qué pasaría si el revestimiento donde se ha hecho el colado, que ya está listo, desencerado, preparado para poder recibir el material, no estuviera a la misma temperatura? Estaría mucho más frío. Y no me refiero tan frío como temperatura ambiente, sino que en vez de estar a 800 grados, por ejemplo, esté a 600 o 500 grados. El material no ingresaría. O sea, el material fluido que lo estamos colando no podría ingresar. Por ende, tendríamos una falla de colado. Por esa razón, los dos deben de estar a la misma temperatura. Esta es una parte muy importante previo al colado. Una vez que nosotros tenemos entonces ya el material fundido, ahí pueden apreciar ustedes la alta temperatura que se da en el reservorio y el agujerito al que hacía mención, por el cual está saliendo el fuego, en el cual se está colocando el material. Ahí, la parte metálica, por supuesto, y los botones, se puede apreciar claramente la alta temperatura que hace que este material funda para poder salir por ese agujerito y dirigirse a la zona del cilindro de colados. Esto ya se tiene que hacer en la máquina conocida como centrífuga, ¿no? Es una máquina especial la cual recibe tanto al cilindro de revestimiento como al reservorio con el material para poderlo someter a muy alta temperatura. Una vez que se ha colocado, se hace que gire a través de este material y el material fundido va a ingresar a toda la superficie interior. En el lado izquierdo ya pueden ustedes apreciar el cilindro de revestimiento con las dos partes, la primera parte que es el modelo de reproducción más el vaciado que se hizo, y ya está con el material que ha ingresado, el material metálico que ha ingresado a toda la zona interna del cilindro de colado. Una vez que ya está colado, hay que dejarlo enfriar. El enfriado no puede ser hecho violentamente. Nunca un colado, después de haber salido de la centrífuga, se tiene que enfriar violentamente. ¿Qué significa eso? No podemos someterlo a agua a temperatura baja, ni siquiera a temperatura ambiente. No podemos introducirlos en cámaras frigoríficas que lo enfríen. No se debe hacer eso desde ningún punto de vista. Se coloca en elementos aislados, los cuales permitan que el enfriado, así como fue paulatino el calentado, el enfriado también sea paulatino, en el sentido de que vaya enfriando poco a poco, puesto que el material definitivamente
si nosotros lo enfriamos rápidamente, se va a estresar, resquebrajar o romper inclusive, por excesivo estrés y tensión. Por esa razón es necesario enfriarlo lenta y pausadamente. Bueno, una vez que ya se enfrió el material, lo que se hace es con instrumento manual, cuchillos de yeso, cizallas o, como en este caso, elementos rotatorios, ir eliminando los restos del material para obtener la liga colada. Ya en este momento tenemos primero que limpiar esa liga colada al lado derecho. Tienen ustedes una serie de elementos con los que se puede trabajar, disco de carborundum, fresas, piedras montadas, etcétera. Con cuidado siempre, porque después estos mismos materiales nos pueden servir para el pulido de este tipo de material ya establecido de esta forma, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es recuperar el colado. Y ese colado es el que nosotros tenemos que comenzar a limpiar. Una vez que se ha recuperado, ahí ustedes pueden apreciar, lo que se hace es el material colado al lado izquierdo con unos motores de banco, se llaman motores de banco a todos los que se utilizan en laboratorio. Ustedes pueden apreciarlos en laboratorio, hay unos motores grandes. La diferencia es que los técnicos dentales para este tipo de corte, como es un material muy duro, utilizan motores de banco más pequeños, pero de muy alta rotación. Estamos hablando de motores que pueden girar hasta 200.000 o 300.000 revoluciones por minuto aproximadamente, utilizando discos de carborundum gruesos o discos de diamante, porque este tipo de material corta rápidamente los bebederos con los cuales se ha hecho el trabajo. Entonces, lo que se está haciendo al lado izquierdo es con estos motores de banco de alta velocidad, eliminar todos los elementos sobrantes como son bebederos, conos o material restante que pueda haber salido en el colado. Y se obtiene el colado de la forma como lo aprecian al lado derecho, ya recortado, ¿no? Se puede apreciar en la parte posterior del conector mayor el área de corte donde estuvo el colado y ya pueden apreciar también la forma de los retenedores, pero ya no en cera, sino en metal. Acá hay que hacer algunas observaciones referente a lo que en algún momento yo les mencionaba en el diseño. Cuando nosotros hacemos los diseños de los elementos constitutivos de la PPR, estamos hablando de retenedores, conectores, el material tiene que ser ligeramente grueso, ligeramente grueso. Si nosotros hacemos muy delgados los diseños, lo que va a suceder es que justamente en esta parte, cuando se tenga que hacer la limpieza y el pulido de estos materiales, lo que va a suceder es de que van a quedar, si son delgados, mucho más delgados. Por esa razón tienen que tener cierto espesor y grosor para que al momento de hacer el pulido no queden tan delgados. Bueno, como se ve, la metálica en este momento ya el proceso colado está de un color opaco. Y eso es porque ya se ha limpiado. La forma de limpiarlo puede estar con restos de revestimiento en alguna parte. Lo primero es hacerlo, como ya he dicho, manualmente. Se retira el revestimiento en forma manual, pero después también hay que someterlos a una limpieza que puede ser limpieza ultrasónica o una limpieza por arenado, ¿no? Así como existe los microetchers, que son los microarenadores para coronas y puentes, existen también cajas de macro arenado que utiliza partículas de esferas de aluminio entre 20 a 40 micrones, las cuales más o menos se someten a una presión por aire comprimido y pueden eliminar fácilmente, sin deteriorar el material colado, eliminar toda la superficie de revestimiento que puede estar ensuciando o interfiriendo el material colado. Y de esta forma se obtiene ya limpia nuestra base metálica, lista para comenzar con el pulido, ¿no? Entonces, una vez que ya está colocado, se ha sacado del colado, lo primero que hay que hacer es llevarlo hacia el modelo, pero no al modelo que ha sido duplicado, porque ya ese modelo, como comprenderán, no existe. Tendría que ser llevado al modelo que le hemos enviado al técnico.
Aquí justamente hay un pequeño problema. Si nosotros no hemos hecho una limpieza y eliminación de residuos internos de los retenedores, de los conectores mayores, de las placas, de la zona de las bases, lo que va a suceder es que como esto es un material muy duro, fácilmente puede deteriorar el modelo de trabajo que le hemos enviado al técnico. La base metálica que ya ha sido colada, en este caso al lado izquierdo, ustedes pueden apreciar que ya se ha sentado sobre el modelo. ¿Qué modelo es este? Este es el modelo de trabajo en yeso tipo 4 que nosotros le hemos enviado al técnico. Y si está bien asentada es porque el técnico ha tenido toda la salvedad del caso de trabajar con buenos materiales que no creen imperfecciones, y si se ha encontrado alguna imperfección en el colado, la ha eliminado adecuadamente antes de colocarla sobre el modelo. Y eso es lo que ya se está viendo ahí, colocado sobre el modelo, y de esta forma vemos de que está lista para comenzar a hacer la parte del pulido. Entonces, en este momento, una vez que hemos verificado que ya está en esa condición y sabemos de que adapta adecuadamente al modelo de trabajo, se comienza a hacer el pulido con elementos rotatorios para comenzar a darle el brillo adecuado que estamos acostumbrados a ver en las bases metálicas. Si ustedes recuerdan las bases metálicas cuando las recogieron del técnico antes de la impresión definitiva de extremo libre, venían con un brillo establecido, ¿no? Ese brillo en este momento todavía no lo tiene. Por esa razón, se comienza a trabajar con todos los elementos de pulido necesarios. Para eso, primero son las piedras montadas de distinto grano. Tenemos de grano fino, que son las de color blanco, de grano intermedio, las de color rosado, y de grano grueso, las de color verde, por ejemplo, o negro, ¿no? El uso es al revés. Primero se utilizan las de grano grueso, para luego al final utilizar las de grano fino. También tenemos, como se aprecia en la diapositiva, al lado izquierdo, los cauchos abrasivos, con los cuales se comienza a hacer también el pulido en las superficies externas de la prótesis. Y por último, las ruedas de cerda, que también con algunas sustancias, como por ejemplo tenemos el material de Rouge o el material de ojo de cangrejo, blanco de España, son materiales que se utilizan para pulido de este tipo de materiales. No es el blanco de España o ojo de cangrejo no son más que materiales en base a óxido de zinc, lo cual sirven para el pulido final de las superficies. Bien, entonces este es el momento final en el cual se está realizando la superficie, y esta es la forma en la cual quedaría terminado nuestro trabajo. Ahí lo pueden apreciar. El trabajo de una base metálica hecha con todo el proceso adecuado, y ya estamos listos para hacer la prueba del acabado final de estas prótesis en la boca del paciente. Como verán, hay dos diseños que se han hecho acá y siempre menciono al respecto, ¿no? Los diseños varían acorde con lo que el profesional desea o el técnico también indica para hacer su trabajo. La del lado izquierdo podrán ver que tiene rejillas en la zona de bases, las cuales han sido aliviadas para que pueda ingresar el material acrílico, y en el lado derecho verán que no tiene eso porque no se ha hecho alivio para esa superficie, en la cual de repente el espacio es muy pequeño, pero sí se han puesto botones de retención con la finalidad de que ingrese el acrílico en esa zona de botones y no permita que se desprendan los dientes que van a colocarse en estas superficies. Entonces, podemos apreciar que hay distintas formas de hacer lo mismo, ¿no? Es el mismo caso, es una clase 2, modificación 1, como podrán apreciar. Bien, ¿y qué hacemos entonces una vez que tengamos ya este material prácticamente terminado, listo para poder colocarlo en la boca y tomar nuestras impresiones, ¿no? O en todo caso, si es como en esta situación, tomar quizás registros y comenzar a hacer ya el trabajo final. Lo que se tiene que hacer es instalar la estructura metálica en la boca y verificar lo mismo que hizo el técnico. Por supuesto que esta es la parte donde termina el trabajo de la base metálica del técnico, y nosotros tenemos que probar la base metálica en la boca, cosa que hicimos en la parte práctica con los modelos que estamos trabajando.
Este es el momento en el cual, una vez realizado todo este proceso que voy a describir en este momento, recién se pueda tomar la impresión extremo libre que hemos tomado en la clase anterior. Por eso les decía que esta es una clase que debió hacerse previamente, pero por razones de todas las situaciones que hemos hecho, es un poco difícil poder hacerlo y estaríamos en este momento con el problema de no haber podido tomar la impresión definitiva, cosa que ya hemos realizado. Como verán, todo este es un trabajo realizado prácticamente por el técnico hasta este momento. Entonces, esta parte de prueba de la base metálica, que es la que no hemos hecho también, es parte del odontólogo. Entonces, una vez recibida la base metálica, toda estructura metálica tiene que entrar en boca en forma pasiva. Si ustedes están colocando la prótesis y tienen resistencia en la superficie dentaria a poder ingresar la base hasta su base de sustentación final, lo que va a producir es fuerzas laterales. Y estas fuerzas laterales se van a ver reflejadas como traumatismo a nivel periodontal en las piezas pilares. Por esa razón, si sentimos alguna pequeña y excesiva fuerza sobre el ingreso de estas bases, inmediatamente hay que parar y verificar dónde es que está causándose esa presión o esas fuerzas, ¿no? Para evitar que se transmita a las piezas pilares. Entonces, ¿qué cosa es lo que debemos de hacer? Inspeccionar el colado. Entonces, visualmente y manualmente. Entonces, lo primero que hacemos es revisar el colado por la parte interior y vamos a ver todas las imperfecciones que nos muestra la impresión definitiva. Ahí ustedes pueden apreciar esas indentaciones que se hacen hacia las zonas interproximales, las zonas de invasión en la zona de los planos guías, imperfecciones que se pueden haber quedado en la parte interna de los retenedores, etcétera. Entonces, ¿cómo logramos identificar eso? Primero hay que tocar, después de visualizarla, tocar toda la estructura para detectar algún tipo de irregularidad. Con una lupa, inspeccionar cualquier defecto que nosotros creamos conveniente que se pueda haber presentado. No tengan duda de hacer eso porque hay imperfecciones tan pequeñas o se quedó alguna pequeña burbujita en el modelo que al momento de realizar la colocación de la base se puede haber roto y reproduce en la cera que el técnico hizo, sin darse cuenta, por supuesto, va a reproducir en metal esa imperfección de esa burbuja que se hizo en el modelo. Y a la hora que nosotros probemos la base, esa pequeña burbuja se transformó en una burbuja metálica que impediría el asentamiento final de la base. Por esa razón, es bueno utilizar una lupa, ¿no? Verificar si corresponde exactamente con nuestro diseño. Cuando los técnicos no son muy respetuosos de los diseños o por alguna razón el diseño ha sido mal confeccionado por el odontólogo en base a no identificar adecuadamente las zonas retentivas, lo que va a suceder es de que el diseño final que hizo el técnico no va a corresponder con el diseño inicial que hizo el odontólogo. ¿A quién le echamos la culpa? Hay que analizar realmente quién fue el que tuvo la culpa. Si el odontólogo al momento de hacer un diseño que no correspondía con áreas retentivas o el técnico que modificó nuestro diseño porque creyó conveniente hacerlo a mutus propios, o sea que él mismo decidió hacer el cambio, ¿no? Una vez que eso de ahí se ha verificado, hay que observar el adecuado grosor de todos los componentes. ¿Por qué el adecuado grosor? Porque, como ya mencioné, el diseño es como si fuera una superficie en plano, algo similar a lo que los técnicos nos hacen, perdón, los arquitectos hacen en los planos previo a la confección de un edificio. Y lo que sucede es de que eso lo tiene que el ingeniero transformar en un edificio. ¿Y qué sucede si el edificio es muy delgado, pequeño o tiene poco material? Lo que puede suceder es que ese edificio en cualquier momento puede colapsar, puede caerse. Por esa razón, una base metálica que no tiene el grosor suficiente en base a nuestro diseño, en cualquier momento se puede desprender, doblar, romper, etc. Por esa razón hay que observar que todos los elementos, en especial retenedores y conectores, tengan el grosor adecuado para evitar que vayan en contra de sus principios básicos. Si no tuvieran ese diseño, pues hay que conversar con el técnico que ha confeccionado la base metálica y por consiguiente indicarle de que tiene que ser rehecha nuevamente, ¿no? Bien, una vez que nosotros estamos viendo, hay que probar justamente la estructura en el modelo de trabajo.
lo que muchas veces nosotros hacemos, y esto no es recomendable hacerlo en todos los casos, es desactivar los retenedores. ¿Qué parte del retenedor se puede desactivar? Es la parte final de los brazos retentivos. No es conveniente hacerlo si ya hemos hecho que la prueba en boca sea la más adecuada. Lo que sucede es que si nosotros modificamos esto, recuerden que es un colado que se ha hecho en un material rígido y este no es un material que tenga cierta resiliencia al momento de hacer este tipo de movimientos. A no ser que tengamos dentro de la prótesis algún tipo de material, como es el caso del alambre forjado, que es la huipla, que sí nos permite hacer este tipo de movimientos con un alicate tipo media caña que nos permitiría justamente, o curvo, que nos permitiría hacer algún tipo de desactivación, ¿no? Hay que observar el asentamiento en el modelo, examinar si bascula o pivotea la estructura y corroborar con el ajuste con algún tipo de sustancia reveladora. Ya no hacerla se puede hacer previamente en el modelo, pero también podemos hacerla en la boca, después de haber revisado toda la superficie interna. Las sustancias reveladoras nos van a permitir una visualización mayor. Existen distintos tipos de sustancias reveladoras. Por ejemplo, en el caso de este tipo de materiales, la sustancia reveladora más común utilizada es el óxido de zinc con alcohol. ¿Por qué con alcohol? Porque al momento de colocarla, lo que va a suceder es que se va a secar y va a ser como una capa muy sutil de óxido de zinc que cuando entre en contacto con una superficie que la comprima, va a decolorarla. Y de esa forma nos va a indicar exactamente la zona que está sobrecomprimiendo. No es la única sustancia reveladora que se utiliza. Podemos utilizar sustancias reveladoras en base a cera. Hay una cera que se llama la cera reveladora, o también en inglés su nombre es Disclosing Wax, ¿no? Que la firma Kerr la produce y también nos sirve con la misma función. Y también existen otras empresas, como es el caso de la firma Coe, que también tiene, perdón, no es la Sherman, disculpen, que tiene algún tipo de cera reveladora, perdón, disculpen, un material de silicona reveladora, que es generalmente silicona por adición, que se coloca también en la parte interior y cumple la misma función. Es cuestión de colocar el material, colocar la base en su posición y de esta forma identificar las zonas retentivas en las cuales nosotros vamos a poder lograr identificar las zonas de sobrecompresión. Entonces, ¿cómo se hace esto? En la parte interior de la base metálica se coloca la sustancia reveladora que hayamos elegido. Puede ser óxido de zinc con alcohol, como les he mencionado. Esto mismo se utiliza mucho en prótesis fija. Y se comprime apoyándose en los apoyos oclusales. No hagan movimientos de inclinación porque eso puede darnos un falso positivo. Significa que podemos identificar algunas zonas que realmente no son zonas de sobrecompresión, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Hacemos una presión siguiendo el eje de inserción de la prótesis hasta que asiente en sus apoyos oclusales en forma vertical. Perdón un ratito. Sí, ya estamos por terminar. Bien, entonces, una vez colocado, ¿qué cosa es lo que se hace? Sobre la superficie ya identificada, lo que vamos a hacer es marcarlo. Se puede marcar con un lápiz, con un plumón indeleble, la zona que estamos haciendo, se retira el material de identificación de las zonas de sobrecompresión y con fresones podrían ser de carburo tungsteno o fresas de diamante, eliminamos las zonas de sobrecompresión para que no ejerza ningún tipo de molestia a la boca del paciente. Hay que ajustar la cantidad de retención, como os dice, con alicates de media caña. Esto solamente en el caso que este tipo de elementos hayan sido desactivados. Vuelvo a repetir, esto no es una cuestión que se hace en todos los materiales. En el caso del cromo cobalto no debe ser realizado, solamente hacerlo cuando se utilice algún tipo de asociación con otro material, como es el caso de
los alambres forjados que sí nos permiten, o como antiguamente se hacía también, que se hacían bases en base de oro y no de cromo cobalto, ya que por la resiliencia que nos permite el material propiamente dicho, como es el caso del oro, nos permite ajustarlo, ¿no? Esa es la razón por la cual se recomienda en algunos casos el uso del ajuste, pero ese ajuste tiene que ser hecho muy suavemente y con mucho cuidado. Y al final verificar los aspectos oclusales. Los aspectos oclusales tienen que ver con todo elemento que pueda sobrepasar las superficies oclusales. Y los más comunes de entorpecer justamente esta área son las zonas de los apoyos. Quiero retroceder unas diapositivas para mostrar exactamente en qué zona. Acá tienen ustedes una diapositiva. Ahí, por ejemplo, en la zona de los pilares, en el lado izquierdo pueden ver hay una molar y un premolar que tienen dos retenedores circunferenciales. La zona de los apoyos muchas veces puede interferir con la superficie oclusal del antagonista, como en el otro lado en el caso de los dos premolares. Por esa razón, hay que probarlo en boca con papel de articular y verificar que no obstruya ni interfiera con la oclusión del antagonista. A eso se refiere con el hecho de verificar los aspectos oclusales. Bien, tenemos todavía unos minutos. Voy a bajar ya la presentación. Si tuvieran alguna pregunta o alguna inquietud referente a esto, voy a prender mi cámara. Si tuvieran alguna pregunta, la pueden hacer directamente o en todo caso a través del chat si desean. Todos aquellos que tienen algún tipo de relación con técnicos dentales o familiares o amigos pueden apreciar este protocolo directamente en su laboratorio. Nosotros en el laboratorio de la facultad estamos teniendo un laboratorio ya mucho más sofisticado que nos permite hacer este tipo de trabajos, pero en base también al uso de los escáneres, ¿no? Y esa es una forma mucho más moderna de poder trabajar este tipo de casos.